arepita, Se te hizo agua la boquita. los bollitos. Con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y bueno, ustedes que me conocen, que son mis seguidores, saben que yo no respeto a mucha gente, es verdad, no admiro a mucha gente, pero aquí está conmigo en el sofá alguien a quien siempre he admirado muchísimo, a pesar de que, bueno, somos contemporáneos, y a lo mejor por eso, precisamente, lo admiro muchísimo, he seguido su trabajo durante mucho tiempo, he tenido oportunidad de conversar un poquito con él antes de la entrevista, pero ahora lo medular, quiero hablarlo con él delante de ustedes, es Harris Whitbeck, periodista guatemalteco, pero la gente dirá, ¿guatemalteco de dónde? Si lo he visto en todas partes del mundo. Gracias, Harris, por venir al programa. Gracias a ti, qué gusto conocerte en persona y gracias por esa introducción tan halagadora. Sí, es difícil, sabes que el ego periodístico hace que no admiremos a mucha gente, ¿no? A veces los periodistas somos un poco egocéntricos y decimos, bueno, a veces, pero la verdad es que el trabajo tuyo es inspirador, es un trabajo duro, ha sido rudo, me imagino, quiero que tú nos los cuentes, porque decía en el segmento anterior todo lo que has sorteado, ¿no? Porque de una guerra a desastres naturales, pero además también a la conflictividad política, Harris. Un poco de todo, sí. Yo comencé a leer el libro porque fue a promover el libro, pero vamos a sacarle todo el jugo posible, a hablar de todo. El libro se llama El oficio de narrar sin miedo, el libro de Harris, pero lo que más me gustó es la palabra oficio. Yo siempre digo, esto es un oficio, es distinto a la profesión. ¿Ah? Claro, es amor al arte, es amor al arte, es vocación, es algo que se trae adentro porque realmente, como dices tú, a veces puede ser muy duro por situaciones físicas, por lejanía, geografía y todo lo demás. Y la familia. Pero también por presiones, como se ha visto en muchos lugares. O sea, no es para todos, pero para mí es el mejor oficio del mundo. Es el mejor oficio. Yo si volviera a nacer, volvería a ser periodista. Yo también. Definitivamente. Ahora los conflictos han cambiado un poco, de eso vamos a hablar, Harris, ¿no? Las guerras ya no son las mismas. Vivimos o peleamos ahora en otras guerras. Pero yo comencé a leer el libro, no lo he terminado, pero es mi tarea y ustedes saben que yo cumplo con mis tareas. Y también se las voy a poner a ustedes. Ya saben que está en Amazon, además. Pero me encanta la narrativa. Es sabroso porque uno se mete en el libro, pero me encanta cómo comenzó todo en una agencia de viajes. En una agencia de viajes que era de mi tía, y yo cuando era muy chiquito me encantaba ir, mi tía me encantaba, o sea, era una mujer, para mí era muy exótica, ella siempre realizaba viajes muy exóticos por su agencia de viajes y me encantaba pasar tiempo con ella. Entonces ella, a veces después del colegio me llevaban a la agencia y para que no estuviera ahí como que haciendo travesuras o algo, me ponía a contar los sobres de los boletos de aviones, que no sé si te acuerdas que te mandaban un boleto de avión y traía el logotipo del avión. Sí. Entonces ella tenía pilas y pilas de boletos de aviones, entonces me ponía a contar los boletos para entretenerme, para que no estuviera fregando. Pero a mí eso despertó en mí el sentido de cuestionar y de la imaginación, porque yo me ponía a pensar, bueno, este avión que tiene este logotipo es de Japón, ¿quién va a comprar un boleto a Japón? ¿Por qué se van a ir ahí? ¿Cómo se van? ¿Qué van a hacer ahí? Entonces ahí me fue naciendo eso, la verdad. ¿Y por qué, por ejemplo, ahora conocemos muchos youtubers que viven de mostrarle las cosas bonitas del mundo a la gente, ¿no? De hecho, son los que tienen más seguidores. Ahí tenemos a Oscar Alejandro, Alex Renta, el mexicano. Pero en nuestra época, Harris, el héroe era el periodista que se metía en la guerra. Claro. Y que le mostraba lo feo al mundo, fíjate, lo feo era lo que la gente seguía, la gente quería ver las imágenes de guerra y eso fue lo que tú hiciste durante mucho tiempo.
Pues sí, o sea, yo no comencé como corresponsal de guerra, mi sueño siempre fue trabajar en CNN porque yo lo veía como adolescente, decía, ahí es donde quiero estar yo justamente porque se mostraba todo. Sí. La corresponsalía de guerra no comenzó hasta después del 11 de septiembre de 2001, que los atentados aquí en Estados Unidos, y yo me di cuenta que hacia ahí iba la cosa, o sea, la historia global era eso, ya no era lo que estaba cubriendo yo en México, o sea, lo era obviamente, pero ya la atención iba a ser dirigida hacia eso, entonces CNN ofrecía unos cursos como de estrategia en zonas de combate, estrategia para ser corresponsal de guerra, y yo dije, pues me voy a meter a eso porque ahí está. Y además, como periodista quería estar ahí, ¿verdad? Entonces hice varios cursos de entrenamiento que te enseñan cosas de primeros auxilios, de cómo reaccionar en situaciones. Y bueno, pues ya como certificado, pues ya obviamente empecé a hacer pues Afganistán, Irak. Pero no es lo mismo el curso que estar ahí. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Ajá. Y hay una parte del libro que me gustó porque en ningún momento creo, por lo menos en lo que he leído, hablas de que no tenías miedo, sino tuviste miedo y lo venciste, ¿no? Totalmente, Que totalmente. esa es la clave. Esa es la clave. La clave es reconocerlo para poder vencerlo. Y en el libro explico que el miedo, o sea, yo crecí en Guatemala en los 80s, en medio de una situación política muy difícil, muy violenta, y yo crecí como el miedo era un factor en mi vida, era un factor dentro de toda la sociedad, pero para mí, digamos, el cuco que me daba miedo en la noche era que llegaran los escuadrones de la muerte. Que yo escuchaba a gente hablar de los escuadrones de la muerte y dije, pero yo no quiero que vengan a mi casa. Entonces, y se convirtió en un miedo que no pude resolver porque no tenía información sobre eso. Yo preguntaba sobre esas cosas y nadie me daba una respuesta. Era tabú. Era tabú. Y era tabú por razones, o sea, válidas. ¿Por miedo? Por miedo real, o sea, justificado, digamos. Claro. Entonces, cuando yo voy a Afganistán, me habla la mesa de asignaciones, me dicen, ¿te quieres ir? Y digo, por supuesto que sí. Dije que sí, y ahí dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir, se acabó todo, mi familia, no sé qué. Y no fue hasta llegar y pisar tierra afgana, pero literalmente fue así, llegué a la frontera de Tayikistán con Afganistán, crucé esa frontera y todo el miedo que yo traía se disipó en un instante. Y ahí me di cuenta que el miedo no es más que un vacío de información y que ese vacío que se tiene que llenar por leyes naturales, si no hay información se va a llenar de miedo, pero en cuanto lo llenas con información, entonces ya el miedo se disipa porque ya tienes las herramientas para saber con qué vas a lidiar y vas aprendiendo cómo vas a reaccionar ante eso. Entonces ahí aprendí que el miedo se puede domar y se puede convertir en una fuerza que te puede ayudar, es un aliado también. No, y es necesario. Cuando no tienes miedo no te cuidas, Exactamente, no buscas la información, etc. El miedo es necesario. Es necesario, sí. Eso hay que tener miedo, lo que es que hay que manejarlo. ¿Cuál es el momento que, todo esto me imagino que está en el libro, pero no lo he terminado de leer, el momento que te viste más cerca, pues que dijiste, esta sí no la libro? Pues mira, curiosamente, y eso lo digo en el epílogo, así que no voy a contar mucho para que, llegues al epílogo, pero no fue en una situación de combate, no fue en un desastre natural, no fue en algo que dices, aquí me voy a morir. Fue cubriendo un campeonato de surfeo, de surfistas, en el Amazonas, en Brasil, que hacían en el río, algunas como partes del Amazonas se dan estas olas boreales que se dan cuando hay mareas regidas por la luna y las olas como que puedes navegar media hora surfeando. Entonces para un surfista es un paraíso. Entonces CNN se enteró que iba a haber un campeonato mundial de surfeo en Amazonas y a mí me mandaron después de año y medio de estar en Irak, me dijeron vete a Brasil, diviértete. Como unas vacaciones te Claro, mandaron. yo lo tomé o sea, yo tenía que trabajar, pero bueno, sol, cerveza, surfistas, o sea, no me puede ir mal. Y saliendo de ahí, la embarcación que nos iba a sacar a mi equipo, a mí, del campamento de surfistas hacia una pista para tomar un avión y llegar a casa, la embarcación perdió su motor. Y nos fuimos acercando a la desembocadura del río con el Atlántico. Era una situación muy peligrosa porque no teníamos qué hacer, no teníamos nada que hacer, o sea, no podíamos, o sea, el barco no podíamos como tomar control de la embarcación, no teníamos cómo llamar a pedir ayuda, yo tenía un teléfono satelital que le quedaba una barra de batería y fue la primera vez que realmente me llegué a sentir de aquí no voy a salir, no voy a salir, pero de repente apareció una embarcación en el horizonte y nos buscó y nos salvó, entonces ni se me mojaron los zapatos. Pero sí, fue así, no fue nada
no fue nada muy exótico. Muy exótico, sí. La relación con CNN, que fue el canal que te proyectó realmente, Sí, fue mi Harry, ¿cómo es hoy en día? ¿Cómo fue siempre? ¿Era el censor o era realmente el que te proyectaba? No, nunca fue el censor y de hecho yo tengo muy buena relación con CNN. CNN me permitió acceder a mucho material que yo hice, pero que es de ellos, para investigar este libro y de hecho está en mi cuenta de Instagram también, que complementa un poco el libro. Tengo excelente relación con ellos. La cadena ha cambiado, yo creo que ha cambiado porque las audiencias han cambiado también y Definitivamente. CNN es un medio de noticias muy importante, pero también tiene que navegar esa línea entre ser un negocio y ser un medio de comunicación. Entonces, ha cambiado, pero sigue siendo un referente. O sea, estuve en CNN el otro día en uno de los programas de la mañana y me dijeron bienvenido a casa y dije gracias. Si lo sientes así todavía, tu casa. Lo siento así, claro, es que fueron 20 años. Harris, y este tema que hablábamos antes de entrar en la entrevista, acerca de la nueva forma de hacer periodismo, entonces a veces hasta nos desprecian a los periodistas que pasamos por una universidad y nos formamos como periodistas, porque entonces ahora con un teléfono celular, un teléfono... cualquier teléfono puedes hacer una imagen y puedes hacer un comentario, lo llevas a las redes y entonces te convertiste en el reportero del momento. Y entonces el desprecio por este oficio o por quienes realmente nos hemos preparado para esto, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo has recibido tú? Yo lo que siento es que yo celebro que se haya desarrollado tecnología que permita que la información fluya. Yo creo que es bueno que más personas tengan herramientas a la mano para tomar la iniciativa de decir las cosas que están pasando. Lo que sucede es que no todos saben discernir, no saben filtrar información, no saben verificar si la información es verdadera o falsa. Entonces es un arma de doble filo muy peligrosa. Entonces yo creo que hoy más que nunca el periodista, ¿cómo le decimos? Convencional, digamos. Convencional, no tradicional porque ya eso es un arma y tampoco. Convencional, el que pasó por la universidad, el que estudió el periodista oficio, con pues. fundamento, o sea, tú y yo aprendimos a verificar con más de una verificar con más de una fuente las 5 preguntas que cómo, cuándo, dónde y por qué. Me falta una, pero bueno, o sea, pero esas como herramientas básicas que aseguran que lo que tú estás diciendo sea verídico y que permitan que el receptor de esa noticia tenga suficientes herramientas para tomar su propia decisión. Cuando cualquiera puede hacer eso, de repente eso se pierde. Entonces es muy peligroso y mi opinión es que ha muerto mucha gente por la diseminación de noticias falsas no verificadas con el tema de la pandemia, por ejemplo. Con la pandemia ha sido terrible. Entonces hoy más que nunca el trabajo del periodista serio, fundamentado, es más importante que nunca. Sí, ahora, tú siempre hiciste televisión, pero ahora incluso, o sea, la televisión siempre le permitía al periodista menos tiempo para decir las cosas que yo me formé en prensa escrita y tú, bueno, podías escribir hasta que te cansaras, ¿no? Claro, Páginas enteras y la gente las leía, las leía. Ahora la gente no lee y tampoco le hace seguimiento a videos muy largos. O Claro, sea, ha cambiado, entonces sí. todo hay que compactarlo de una manera que se te queda información en el camino. Sí, es difícil, es difícil. En CNN yo me acostumbré tenía 1 minuto 30, 2 minutos, si bien me iba, para contar la historia de todo un día. A mí me pasó cuando empecé a escribir este libro, dije, nunca voy a poder escribir 178 páginas. Eso. O sea, dije, es un reto enorme. Y fue un ejercicio, fue un trabajo de como que aprender a explayarme y trabajé con un editor fabuloso, venezolano, por cierto, que vive en Madrid, tocayo, se llama Harris Salzwich, igual que yo. Y él me ayudó mucho a agarrar confianza y a creer que yo sí podía escribir más de 1,5 minutos de texto hablado, ¿no? Sí, por eso te voy a decir, porque es que el desempeño es distinto cuando es televisión y cuando es prensa escrita, ¿no? Sí. Pero escribir un libro para nosotros los periodistas es así como una parte de tu desarrollo profesional, tienes que hacerlo, ¿no? Yo tengo dos libros publicados y cada vez que escribo un libro siento como que drené en muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando lo terminaste? Porque, por ejemplo, en mi segundo libro, que es la historia de mi exilio y la persecución en Venezuela, etcétera, después, yo creo que lo hice para mí, ni siquiera para que la gente lo leyera, porque cuando lo terminé me sentí en paz. Claro. ¿Qué sentiste cuando terminaste y le pusiste el punto final ahí? Lo mismo. O sea, cuando lo terminé, le puse ese punto final, yo tuve que elaborar un duelo. Porque fue un proceso, además la forma en que se dio el libro y el momento en el que lo escribí, yo comencé a escribir el libro
hacia finales del 2019. Luego, en diciembre del 2019, fallece mi padre, se dan otros cambios como muy radicales en mi vida que me interrumpen ese proceso. Y a principios del 2020 se da el confinamiento por la pandemia. Yo me voy a mi casa de descanso en las afueras de la ciudad de Guatemala, en el lago de Atitlán, y me encierro y no tengo nada más que hacer que escribir. Entonces yo escribía todas las mañanas y fue una catarsis, fue un trabajo muy profundo. Sí. Y fue cerrar ciclos, fue darme cuenta de muchas lecciones que la vida me ha dado que no eran muy evidentes. Fue un proceso sumamente profundo, muy sanador. A veces como que me retaba mucho y pasé muchas noches, pues o sea, tenía bastante vino. Que me ayudaba, Bueno. vino frente a la chimenea, Sí. que me ayudaba a procesar cosas y fue una experiencia a la larga, fue tan sanadora y tan buena para mí que cuando le di el punto final al libro me costó decir, bueno, ya terminé. Es la mejor de las terapias, creo yo. Es fantástico. Y ahora que lo veo, todavía no me la creo, la Sí. verdad, cuando lo veo ahí. Y vamos a hablar ahora de Venezuela, ¿no? Porque es que hay guerras de guerras. Y tú estuviste en la de Venezuela en algún tiempo, ¿no? Sí. Por lo menos en una parte de este ciclo que ya lleva 23 años. Háblame de Venezuela, de cómo lo viviste ahí, porque una cosa que te iba a preguntar es que en estas guerras, por ejemplo en Afganistán, etcétera, generalmente se respeta al periodista, ¿no? En el Sí. sentido de que cuando tienes el chaleco de prensa, o sea, no le dispares al periodista. Claro. Pero en este tipo de guerras, como la que hay en Venezuela, en Cuba, etcétera, no se respeta al periodista, todo lo contrario. Todo lo contrario. Te digo que el capítulo que escribí sobre Venezuela, hay un capítulo entero, fue el que más me costó escribir. Y yo me resistía a escribirlo porque los años, el tiempo que yo pasé yendo y entrando y saliendo de Venezuela fueron muy importantes para mí. O sea, yo empecé, la primera vez que fui a Venezuela fue el 92, creo yo. Y antes de que Hugo Chávez llegara al poder, de hecho les contaba fuera de la cámara que encontré un cuaderno viejo mío con el teléfono celular del teniente coronel Hugo Chávez. Entonces siento que realmente fui testigo de la evolución de lo que se está viviendo allá. ¿Qué pasa? El periodista más periodista de CNN en esa época, yo me convertía en el pararrayos de pasiones encontradas por todos. Entonces había un día que la oposición me amaba, había un día que Chávez me amaba. Bienvenido al club. Y es, Sí, claro, es nuestro... esa es la posición del periodista. Es nuestro trabajo y no lo lamento, pero era duro. Era duro que, digamos, yo cubría una manifestación de la oposición y se me acerca un joven manifestante y me ve, la cara se le retuerce de odio y saca un puñado de monedas de su pantalón y me los tira al suelo, me dice, eres un vendido. Yo no, yo no soy un vendido, estoy haciendo mi trabajo. O sea, soy periodista. no maten al mensajero. O sea, y es terrible porque a mí, lo puedo decir ahora como persona, yo no estoy para nada de acuerdo con el desenlace de la historia de que yo he ido cubriendo en Venezuela, que cubrí en Venezuela. Pero estoy muy orgulloso del trabajo que hice porque respeté los cánones del periodismo y velé porque se respetara siempre la vericidad de los hechos. La verdad, los hechos. Todo lo que viste durante ese tiempo, ¿te pintó de alguna manera el escenario que hay ahora? O sea, ¿lo imaginaste? Lo imaginé. Es que era obvio. Pero a mí lo que más y no quisiera entrar a análisis político Sí. porque no soy analista político, siento que hubo oportunidades perdidas para buscar un poco de conciliación y es una pena. Y ahora hay tiempo, ¿crees que está según lo que No veo? cubro Venezuela ahora, entonces Ahora no tienes llevo el- años de no ir, entonces Sí. no. En todo esto, ya, Harris tiene la misma edad que yo, nacimos el mismo año. 30. Más o menos, todo el mundo sabe mi edad. Oye. Todo el mundo sabe que tengo 56 casi. Voy a Yo cumplir también, 56. bien llevados. Y entonces uno está edad, siempre, ahorita tengo de visita una amiga muy querida que me ha recordado cosas que yo no las tenía presentes, de la profesión, del ejercicio, del oficio, y de repente uno va dando, ¿no te pasa que, por ejemplo, empiezas como a pedir internamente perdón a tu familia por no haber estado tanto tiempo como ellos quisieron, o de repente que pues, tu profesión te arrastró mucho? A mí me arrastró mucho más que otra cosa. Sí, yo creo, mira, mi familia apoyaban tanto lo que hacía yo y realmente yo recibía tantas muestras de apoyo que no
no sentí la necesidad. Mi madre leyó el libro, ella leyó una versión inicial del manuscrito porque se confinó en el lago conmigo unas semanas. Y para mí era importante tener esa como caja de resonancia. Y entonces leyó el manuscrito, de él leyó la versión esta, la que tienes tú ahora. Y dice que a ella le cuesta mucho leerlo. Dice que porque la hace revivir momentos que yo no sabía que ya estaba pasando en ese entonces. O sea, que ella cuando me veía en la tele en Irak, se muere como madre, pues Claro, se moría. qué angustia. Qué angustia, sí. Entonces ahora... La hija mía me dice, como periodista, que se quiere ir a Venezuela. Y yo le digo, bueno, no, no Claro, te dejo. pero como periodista le dice sí. No. No, tampoco. Mi papá también es periodista y también me decía que no. O sea. Sí, claro, no, es que sí hay situaciones. Mi hermano también me dijo que como que le ha movido mucho leer algunas cosas Claro. que en algún momento conté, pero que con el tiempo se va pasando. Así que no les pido perdón, sino que les agradezco. El apoyo y El la apoyo compañía, y la de compañía, alguna manera. sí. Bueno, yo de verdad lo quiero recomendar, sobre todo porque yo digo que si Dios me da suficientes años de vida, quisiera, por ejemplo, en mi país, regresar y explicarle un poco a la gente lo que es el verdadero periodismo, Harry, ¿sabes? Que siempre va a ser, el periodista nunca lo va a sustituir una máquina. Jamás. Jamás, No eso se es puede, mentira. No se puede. Sí. Es una de las profesiones, de los oficios que no puede ser sustituido por una computadora. Y este libro es de un periodista de oficio, ¿no? Porque eso que a veces la gente empieza a seguir porque dice cosas impactantes, no es el que está ahí viendo el hecho, reporteando, como él se llama a sí mismo reportero, que es el mayor orgullo para un periodista decirse yo soy reportero. Claro. Así que yo lo recomiendo, está en Amazon, ¿no? Está en Amazon, está en varias plataformas y en librerías está agotado por ahora, pero ya se hizo una primera reimpresión, lo cual me... Sí, porque una de las cosas que te iba a decir, que difícil es que la gente ahora agarre un libro y lo lea, ¿sabes? Claro. Esto se tiene que convertir, yo soy fanática de las series de Netflix, esto se tiene que convertir en una serie de Netflix. Bueno, pues sí, te O sea, voy a... yo soy medio millennial también. Tengo así como Espero una que te parte esté media. escuchando alguien ahí. Y No, bueno, no, ¿quién quita? esto se tiene que convertir en una serie, porque además, ¿sabes que yo comentaba el otro día? En todas las series de Netflix hay un periodista. Entonces, bueno, sí, bueno. en todas siempre está la presencia nuestra ahí. Así que yo creo que esto más que... todavía hay personas que leemos, ¿no? Pero esto tiene que ir a Netflix. Bueno, vamos a ver qué dice el universo. Pero sí está en Amazon, está en versión para Kindle y también la versión Buenísimo. impresa y pues gracias. Suerte con el libro. Vamos a ver cómo se vende después de este programa. Así que métanse en Amazon, ahí está. Lo tienen aquí, el oficio de narrar sin miedo. Mejor título imposible. Gracias, Harris. Gracias a ti. Ahora me lo firmas después de Por que supuesto, nos qué honor. despidamos. Muchas Y gracias. bueno, él sigue viviendo en Guatemala. Eso de regresar al país de origen después de haber recorrido el mundo, La dice cabra, mucho de ti. la cabra siempre retoma el monte, dice. Es así. Bueno, con esto me despido hasta mañana.